El título de mi prédica, de mi reflexión es ¿qué puede estorbar nuestras oraciones delante de Dios? ¿Qué puede estorbar nuestras oraciones delante de Dios? ¿Qué es lo que puede estorbar nuestras oraciones? Amén. Les voy a leer un poco, dice. La oración es un medio divino por el cual los creyentes se comunican con Dios buscando su presencia, dirección, ayuda. Es un privilegio y una necesidad fundamental en la vida de cada cristiano. Dice en Hebreos 6:11 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe no podemos agradar a Dios. Amén. Y dice así: Dios es un Padre amoroso y desea que nos acerquemos a Él con sinceridad y fe. Y cuando nos acercamos a Él tenemos que creer que le hay, como dice aquí en este versículo, que están sus promesas, que Él es fiel, y dice que es galardonador de los que le buscan, que Él nos escucha cuando nos acercamos a su presencia y atiende nuestras oraciones. Amén. Él nos escucha. Él, cuando nosotros nos acercamos, Él nos escucha. Amén. Y dice la palabra del Señor: sin embargo, la palabra nos advierte que hay ciertos obstáculos que pueden impedir que nuestras oraciones no sean escuchadas y respondidas. Entonces el título de mi prédica es: ¿qué puede estorbar nuestras oraciones? Pregunta: ¿ustedes qué creen que puede estorbar nuestras oraciones? ¿Qué es lo que impide que nuestras oraciones no lleguen a Dios? La duda, la preocupación, ¿algo más? Muy aprisa, sí, exacto. Bueno, vamos a ver un punto, vamos a ver hoy. El principal que nos aparta de Dios y que nuestras oraciones no son estorbadas es el pecado. El pecado nos aparta del Señor y por eso a veces nuestras oraciones no pueden ser escuchadas. Vamos por favor a Isaías. Entonces vamos a ver, el pecado es el que nos aparta de que nuestras oraciones lleguen a la presencia del Señor. Vamos a Isaías 59, versículo 2. 59, versículo 2. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Se los voy a leer. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, lo que no nos permite que nuestras oraciones lleguen al Señor es el pecado. El pecado es el que no nos permite que las oraciones. Y dice: el pecado nos estorba para que Dios escuche nuestras oraciones. Y no es que Dios no nos escuche, Dios siempre está al pendiente de nosotros. Y eso lo podemos ver vamos a Isaías 59, 1. Amén. Se lo leo. Dice Isaías 59:1, dice así: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Amén. Entonces este versículo nos dice que no se ha cortado. Dios siempre está extendiendo su mano para salvarnos. Dios está siempre poniendo su oído para escucharnos, para cada oración, para cada... Pero ¿qué es lo que la oración, por qué no llegan nuestras oraciones a Dios? ¿Qué nos aparta? El pecado no nos aparta. Le voy a leer el mismo versículo, pero más entendible en la Nueva Traducción Viviente, ¿va? Dice así, Isaías 59, 1 y 2 dice: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor.
Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Entonces, el pecado es el que nos aparta de Dios. Nuestras, nuestras, nuestras iniquidades son las que no nos permiten que nuestras oraciones no lleguen a la presencia de Dios. Amén. Dice, en este versículo nos dice que Dios siempre tiene su mano extendida para nosotros, que Dios inclina su oído para nosotros siempre. Él nunca se aparta de nosotros. ¿Qué creen que nos aparte? En nosotros, en lo personal, ¿qué es lo que nos aparta de Dios? En nuestra vida secular. ¿Qué nos estorba? La carne. ¿Qué otra cosa nos estorba para estar en presencia de Dios? Hablando no en la iglesia, hablando ya en casa, hablando ya en su casa. ¿Qué nos impide? De su palabra. Dice así. Yo vi aquí, lo que nos aparta de Dios es el celular. Eso nos aparta de Dios. El celular no es malo para nosotros, al contrario, nos da buenas, podemos ahí ver libros, podemos traer la Biblia y todo eso. Pero cuando el celular lo utilizamos para otras cosas, que no es la prioridad, lo que debemos de usar para buscar, para estudiar, entonces eso nos aparta de Dios. Ejemplo, cuando vamos a orar y tenemos el celular en la mano y estamos viendo mensajes, eso nos aparta de Dios. Por decir, en las noches, a veces vamos a acostarnos, primero le damos una pasadita al celular. ¿Qué es lo que hacemos? Le damos una pasada, checamos mensajes, a ver si mi hijo me habló, me mandó mensajes y ya llegó con bien. Sí, entonces, pero eso de dar pasadita, pues nos metemos a las redes sociales y ya revisamos el Facebook y cuando ya vemos, ya nos dieron las 10, 11 de la noche e íbamos a orar. Y entonces el celular ya nos impidió poder orar. ¿Y ya qué hacemos? Ay, Dios mío, ya es noche, ya nos da sueño y ya no podemos orar, o ya no oramos con la misma pasión que deberíamos de hacerlo. Entonces eso es, cuando utilizamos el celular mal, eso nos aparta del Señor, nos aparta de su presencia, nos aparta de su oración, ese celular. ¿Qué otra cosa nos puede apartar del Señor? El sueño, el cansancio, el sueño, la televisión. ¿Cuántas horas nos aventamos viendo televisión? ¿Una serie? ¿Una película? ¿Y cuánto tiempo le damos al Señor de oración? Y eso nos pasa a todos, ¿no? Todos estamos viendo una película, nos interesa y nos quedamos viéndola. Y cuando tenemos que orar, ¿qué hacemos? Ya nos da sueño, ya nos ganó el cansancio y ya nada más bostezamos. Ay, gracias Dios por este día, bendito seas, Padre. Y nos dormimos. Entonces todas esas cosas nos apartan del Señor y eso es pecado. Eso es pecado porque nos aparta de la presencia de Dios y nos aparta de hacer lo que debemos de hacer para el Señor, que es orar. Y cuando utilizamos un aparato que nos puede servir para edificarnos, pero si lo utilizamos para que no sea el Dios el primer lugar en nuestra vida y agarremos el celular para que nos aparte de Dios, eso ya no está bien, ya no está bien. Y eso casi nos pasa a la mayoría de nosotros con el celular, y a los jóvenes y a todos. Amén. ¿Qué otra cosa nos aparta del Señor? Aquí yo tengo 3. La mentira es un pecado. Dice aquí que el pecado nos aparta del Dios y el pecado no permite que podamos que nos estorbe las oraciones para que llegue al Señor. El pecado estorba. La ira estorba. Porque si el día de hoy tú te molestaste con tu hijo, el día de hoy te molestaste con un compañero de trabajo, el día de hoy te molestaste con un vecino y te vas con esa molestia a dormir, no estás bien delante del Señor, no estás bien, y ese es pecado. La ira es pecado, como dice en Gálatas 5:19,
Dice, voy a leer Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías y muchas más. Todo eso nos aparta de Dios. Cuando nos vamos a acostar y nos vamos con coraje, con ira, con resentimiento, con molestia, eso no nos permite estar en contacto con el Señor. No nos permite tener una comunión con Él. No nos permite estar alineados con el Señor. ¿Y qué debemos de hacer para poder estar en paz con el Señor? ¿Qué debemos de hacer? Pedir perdón. Todos los días, decía la pastora la otra vez, nadie es perfecto. Todos los días nos airamos, todos los días nos enojamos, nos entristecemos. Y en todo lo que debemos de hacer todos los días, pedir perdón, pedirle perdón al Señor por este día. Dice, le voy a leer un poco, dice, escucharnos, pero el pecado es el que no permite que nuestras oraciones sean escuchadas. Vamos a leer Salmos 66, 18, 19. Salmo, capítulo 66, 18 al 19. Ajá. Se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Dice así: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado, pero Dios escuchó, Él prestó oídos a mi oración. Amén, lo voy a volver a Él. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no habría escuchado, pero Dios escuchó. Entonces, para que podamos ser escuchadas nuestras oraciones, tenemos que confesar nuestros pecados. Y eso es todos los días, porque todos los días pecamos. Ya sea de mente, ya sea de acciones, o ya sea de palabra. Todos los días pecamos. Y entonces, todos los días tenemos que confesar nuestras fallas. Todos los días, así como el Señor, su misericordia es nueva todos los días. Y yo entiendo de que su misericordia es nueva todos los días tenemos una nueva oportunidad. Pero ¿cómo vamos a tener esa oportunidad? Confesando nuestros pecados. Decirle al Señor, Señor, perdóname, hoy, no sé, discutí con mi compañero de trabajo, me comporté mal. O en las tortillas, Señor, perdóname, en las tortillas me molestó que se meten y no respetan, nos molesta. Pero todo eso lo tenemos que confesar para estar bien con el Señor, para que Él pueda escuchar nuestras oraciones. Amén. Dice, tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios para que nuestras oraciones sean escuchadas. Amén. Ahora, ¿qué más el pecado, qué más nos puede hacer? Ya vimos que cuando estamos en pecado, nuestras oraciones no son escuchadas. ¿Qué más hace el pecado en nuestra vida? Nos aleja de Dios y nos provoca muerte espiritual y nos aparta de la palabra de Dios. Porque cuando estamos en pecado, no podemos leer su palabra, no nos permite, porque estamos mal nosotros mismos, no nos permite leer su palabra. Le voy a leer aquí tantito. El pecado tiene el poder de alejarnos de la palabra de Dios, impidiendo que la escuchemos y la obedezcamos y la pongamos en práctica. Esto se debe a que el pecado endurece el corazón y genera una barrera entre Dios y nosotros. Entonces el pecado en nuestra vida no es bueno, nos endurece el corazón, nos aparta de Dios y nuestras oraciones no son escuchadas.
Les voy a leer, vamos a Proverbios 28:9, por favor. Proverbios 28:9. Amén. Se las voy a leer en traducción en lengua actual. Dice así: Dios rechaza las oraciones de los que no le obedecen. Dios rechaza las oraciones de los que no le obedecen. Amén. Dice, por esto cuando este versículo nos dice que Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen, está hablando de su palabra, porque toda palabra, como dice en 2 de Timoteo 3:16, toda palabra es inspirada por Dios y es útil en todas las áreas de nuestra vida. Por esto cada uno de nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Dice su palabra que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y como sabemos que es bueno, porque lo leemos en su palabra, la cual nos lleva a hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces nosotros sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. ¿Y qué es lo bueno? Lo que le agrada a Dios. ¿Y qué le agrada a Dios? Estar en comunión con Él, ser obedientes, orar. Lo que estaba hablando, el pecado nos aparta de eso, de la oración. Las cosas, por decir lo que mencionaste, los teléfonos, la televisión, las series, todo eso nos aparta de Dios. Y dice su palabra, sabiendo hacer lo bueno, sabiendo hacer, porque nosotros sabemos orar y sabemos que tenemos que orar. En la mañana dice la palabra del Señor, ora sin cesar, en todo momento, y lo sabemos, pero nos distraemos con cualquier cosa. Con cualquier cosa nos distraemos. ¿Amén? Y nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Y lo que no debemos de hacer, lo hacemos. Agarrar el teléfono, agarrar la tele, ver otra cosa, pero no eso, no orar. Entonces esta noche el Señor nos incita a ponernos en oración con Él, apartar y entregarle a Él todo lo que estorba, que no nos permite estar alineados con el Señor. Amén. Dice, ¿y qué otra cosa nos aparta del Señor? ¿Qué otra cosa nos aparta del Señor? ¿Los qué? Los afanes en el trabajo, los afanes. Los hijos, sí, los hijos. Bueno, yo con mi esposa, ella puede orar y yo, si hay ruido, yo no puedo. Yo tengo que estar tranquilo, ella no, ella puede, aunque los nietos griten, ella no le importa, ella no le importa, ella ora. Amén. Dice, vamos a Jeremías 6:10, por favor. Amén. Voy a leer. Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa. No la aman. No la aman. Dice, el pecado nos confronta, por eso nos apartamos y nos alejamos de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros le hablamos a la gente y que le decimos que Dios es bueno y mucha gente dice, no, Dios no existe? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? No, yo no creo. Porque el pecado está en ellos. Y cuando usted le habla de la palabra lo confronta.
y no quieren saber de Dios porque el pecado está en ellos. Pero cuando empiezan a escuchar la palabra y Dios empieza a obrar en su vida, el pecado empieza a salir. Y cuando, como dice, y lo empezamos a confesar. Y cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Dios actúa en nuestra vida. Dios nos sana, Yo recuerdo cuando hace ya años, tenía como 35, 30, cuando yo empecé a querer dejar de tomar, me hablaron de la palabra de Dios, me confrontó la palabra de Dios, y entonces me decían que tenía que confesar todos mis pecados, tenía que hablar, tenía que entregárselos a Él, para que Él pudiera actuar en mi vida, para que Él pudiera, que yo vaciarme de todo lo que traía dentro de mí, toda esa porquería, para que Él pudiera entrar en mí y sanar todo eso, y sanar. Y así lo hice. Cuando yo, en serio que yo luego me acuerdo, digo, o sea, fue algo increíble, porque yo antes era católico, yo iba a las iglesias de rodillas, me iba a la villita de rodillas, pidiéndole que me permitiera, supuestamente, haciendo eso, iba a dejar de tomar. Pero cuando yo tuve un encuentro con Dios, cuando hubo una persona cristiana y se acercó a mí y me dijo, confiesa, entrégaselo al Señor y Él va a obrar en tu vida, entrégaselo. Dice la palabra del Señor, así me dijo, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas que tú no conoces. Pero tú clámale, entrégale. Esa persona me decía así, clámale, entrégaselo, dile que tú ya no puedes vivir de esa manera, tú no puedes seguir así, ya estás harto de vivir de esa manera. Pero entrégaselo, entrégale el pecado que tú traes dentro de ti, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todo lo que has pasado de niño, todo lo que has pasado cuando fuiste adolescente, todo entrégaselo, no te guardes nada, nada. Y Él va a escuchar y te va a restaurar y te va a levantar. Y así fue, hermano, así fue. Él escuchó. Yo me acuerdo que yo me hinqué, yo berreaba, no clamaba, yo berreaba. Hermanos, yo estaba hincado con el moco tendido, clamando. Yo ya no quiero vivir así, ya no quiero más esto. Señor, yo no he podido, yo he hecho 1000 cosas, pero yo con mis fuerzas no he podido dejar de beber. Yo con mis fuerzas no he podido dejar de drogarme. No puedo. Necesito de ti para poderlo hacer. Necesito de ti. Eso no se me olvida. Hermanos, fue algo tan hermoso que haga de cuenta que algo salió así, ¡pum! Y todavía no creo yo cómo fue que a otro día, a las 2 semanas, dejé de hacerlo. Dejé de hacerlo cuando tenía desde los 17 años, no, 19 años de ingerir cosas en mi cuerpo. En cuestión de un día lo pude dejar. Bendito sea el Señor. Y yo iba y traía mis de esos de ¿cómo se le llama cuando? Juramentos. Llegaba a mi casa y salía de mi casa ya jurado, no, ya no voy a hacer. Salía y me encontraba alguien, rompía. Y así era consecutivo. Pero cuando yo tuve un encuentro con el Señor, cuando yo le clamé y le pedí que me sanara, que me limpiara, que yo no quería seguir vivir de esa manera, fue instantáneo. Yo recuerdo que la primera vez que me mostraron una cerveza, después de haber entregado todo eso, me dio asco. Me dio asco. Me dio asco. Dios es bueno, hermanos. La prédica de hoy, entreguemos al Señor todo lo que tenemos para que nuestras oraciones lleguen a Él. Cuando entregamos todo eso, nuestras oraciones llegan a Él. Nosotros sabemos, cada uno de nosotros, qué es lo que nos estorba. ¿Qué es lo que nos estorba para estar en la presencia del Señor? Probablemente tienes problemas con tu esposa, probablemente tenemos problemas con los hijos, probablemente tenemos problemas con alguien en el trabajo, probablemente tenemos problemas con nuestros vecinos. Cada uno de nosotros sabemos lo que estamos pasando. Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos en nuestro corazón, lo que nos estorba para que nuestras oraciones lleguen a su presencia.
Y cuando hay algo en nuestro corazón que no permite que llegue a su presencia, tenemos que entregárselo para que Él escuche y Él sane, para que Él tenga el control de nuestra vida. Y cuando Él tiene el control de nuestra vida, Él alrededor hace una atmósfera y todo cambia, todo cambia. Hasta el vecino que está a un lado cambia. Cambia, Dios lo transforma, pero hay que pedírselo, hay que orar, pero nosotros nos tenemos que alinear en su presencia, en oración. Dejar todo lo que nos estorba para poder estar en su presencia, alineados. Amén, hermanos. Ahora, el pecado también nos hace deshonrar a nuestras esposas, a nuestros hijos. Nosotros, por decir, como no, y esposos y mujeres y hombres también, si estamos en pecado, hace que deshonremos a nuestras esposas. ¿Y cómo? Cuando un hombre está en pecado, llega molesto, no quiere platicar, no quiere nada con su esposa. Y eso hace que nosotros deshonremos a nuestra esposa. La maltratamos, le hablamos mal. Amén. Vamos a leer, por favor, Primera de Pedro 3:7. Amén. Se los voy a leer. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso también estorba para que nuestras oraciones lleguen a los oídos del Señor. No darle la honra a nuestra esposa. Eso estorba. Porque tenemos pleito en casa cuando no le damos la honra, cuando estamos en contra de las cosas. Eso también estorba para estar en la presencia del Señor. Amén. Les voy a comentar algo que me pasó hablando de honra. Y yo cuando leí esto dije, ay Dios mío. Una vez le dije a mi esposa, bueno, mi esposa y yo tenemos acuerdos, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y hay acuerdos entre ella y yo. Pero una vez le dije, oye, tengo ganas de comprar una tele para ponerla en el negocio. ¿Y qué tamaño? Me dice, no, pues una chiquita, así como esta. Bueno, pero me voy con Johan, la voy a comprar, me va a acompañar para ver cuál. Sí, vamos. Ay, hermanos. Llegamos a la tienda, vimos la tele. Bueno, para no irme tan recio, no compré una de estas. Compré una de 69 pulgadas, 70 grande. Y yo cuando dije esto, llegamos a la casa, la tele no cabía en el carro, en el TS, mi esposa salió y me echó unos ojos, hermano, pero unos ojos tremendos, que dije, ay Dios, creo que ya deshonré a mi esposa. Rompí el acuerdo, habíamos acordado, ese dinero lo habíamos acordado para otra cosa. Y ya más vi que me hizo así, y ya me bajé, y bueno, es que me gustó, mi amor. Pero cuando yo leí esta palabra dice, es deshonrar a tu esposa, porque cuando nosotros somos una sola carne y las cosas las planeamos los dos, pero en ese momento yo rompí ese acuerdo, la deshonré. Cuando yo leí esto dije, híjole, sí, la deshonré, le fallé a lo que habíamos acordado, a lo que habíamos quedado, porque era el propósito de ese dinero que estaba ahí, y yo rompí ese acuerdo. Y esas cosas también no nos permiten que nuestras oraciones lleguen. ¿Por qué pasó después? Pues estábamos un poco, bueno, estaba un poco molesta, yo no, ella sí, pero sí rompemos acuerdo. Sí, yo estaba contento, hermano, pero ya viendo, pero sí es una, por el momento sí hubo un cierto roce. Bueno, ya después lo dialogamos, me disculpé y todo, pero sí estuvo tremendo. Pero es una falta de deshonra. Deshonrar a la esposa es tremendo. Por eso darle la gloria y la honra, como dice aquí, para que nuestras oraciones lleguen a la presencia del Señor. Honrarla, amarla, quererla, respetarla todos los días, para que nuestras oraciones lleguen a la presencia del Señor.
Lo mismo como lo que dejar de usar celulares, más bien, darle el primer lugar al Señor. El celular no es malo, pero cuando no le damos el primer lugar al Señor y lo usamos primero el celular y ya después, ay Dios, 5 minutos, Padre mío, nos vemos, hasta mañana. Y eso también es para mí. Hay que darle el primer lugar al Señor. Y como dice su palabra, confesar todos los días nuestros pecados. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor.